Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 en punto, y comenzamos una nueva mirada financiera en este lunes 9 de noviembre de 2015, hoy acompañada como todos los lunes de Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy bien, me imagino que preparado con todo lo que son las notas de las empresas en Estados Unidos. O sea, absolutamente, porque ya a estas alturas tenemos el 90% de las empresas norteamericanas del Standard & Poor's 500 reportadas, y por lo tanto podemos hacer el desglose completo por sector, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero antes tú sabes. Anduvimos bien con la proyección de IMASEC. ¿No sí, muy bien. Dijiste 2,5. 2,5 y fue 2,6. Sí, absolutamente. ¿Y en el IPC qué has dicho? Fuera 0,4. No había visto nada yo. ¿Tú no dijiste nada? No dije nada. ¿Y el tipo de cambio, viste cómo está escalando ya sobre los 700 pesos? Bueno, también podemos hablar de eso. Aquí hay apuesta respecto a qué es lo que va a ocurrir este jueves en la reunión del Banco Central. Exactamente. Uy, tenemos harto de qué hablar, así tenemos material hoy día. Tenemos material hoy día. Así es que nos vamos a los indicadores financieros. Partimos con el Nikkei de Japón, que avanzó un 1,96. El Hang Seng de Hong Kong abajo, un 0,61. Shanghái arriba, un 1,24. En Europa, fíjate, las plazas ya cerradas y hoy día fue un día negativo. El FTSE 100 de Londres un 0,96, el CAC 40 de París un 1,48, todas en negativo. El DAX alemán un 1,64 y el IBEX 35 1,22. Hoy día en Europa se conocieron datos que tienen que ver con Alemania y no fueron malos datos. No, de las exportaciones. Va a haber información también esta semana se va a revisar el día jueves, creo, el crecimiento del tercer trimestre de la eurozona y también de Alemania. Así exactamente, que y la eurozona se empina un poco más del 1,4 por ahí por ciento. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a Estados Unidos. Tenemos, fíjate que indicadores negativos después de esta tan buen dato del día viernes. La bolsa en el día de hoy, el Dow Jones está cayendo un 1,24. El Standard & Poor's también desciende un 1,26, Nasdaq 1,36. Y a nivel local el IPSA está descendiendo un 0,20% y el IXPA también desciende un 0,17%. ¿Qué pasó con el cobre? Dios mío, ya no quiero ni mirar. 0,20 bajó hoy día la bolsa de metales de Londres, ya está en $2.26. Sí, y les pegaron de manera bastante importante al resultado negativo de las bolsas en Europa y en Asia en general, el dato de la balanza comercial china, que mostró una desaceleración importantísima en importaciones del orden de 18-19%, y en el caso de las exportaciones estas se redujeron algo así como también 8 o 9%. Y por lo tanto ese deterioro, aun cuando hace ya un buen rato se hizo una devaluación de la moneda china, a pesar de eso no reaccionó adecuadamente y generó ese dato, estas noticias, sumado además a los datos del día viernes, que tienen a los mercados, sobre todo el mercado estadounidense, con una presión más o menos importante a la baja en relación a lo que pueda pasar con las tasas de la FED en diciembre. Exactamente, bueno, y que tiene relación también con la FED, con el precio del cobre, todo esto se mete dentro de la juguera de lo que significa el tipo de cambio. Tenemos un alza de 3,3 pesos con respecto al viernes y ya está empinando en 702,6 comprador y 702,9 vendedor. Recuerden todos ustedes que nos pueden escuchar online en www.infinita.cl. También nuestro podcast está arriba a las 15:30 horas y nos pueden hacer todas las preguntas y comentarios a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Tú lo decías, la balanza comercial no solo en China conocimos la balanza comercial, sino que también tuvimos la balanza comercial de nuestro país. Y fíjate que la balanza del mes de octubre muestra un significativo repunte de las importaciones de bienes de consumo, alcanzando una variación positiva por primera vez desde diciembre de 2013. Durante octubre, las cifras de importaciones muestran un repunte importante en bienes de consumo, alcanzando un 11,2%, y la variación positiva no se observaba desde el 2013, y que fue reflejo del escenario de contracción económica que observamos hasta el día de hoy.
Hay un dato que tiene que ver, por ejemplo, en suma, durante el mes la balanza comercial muestra igual un déficit de 171 millones de dólares, donde una caída de los envíos de cobre no logra repetir el resultado superavitario. Es difícil esa palabra, de un superávit. Porque la verdad que ahí el juego, lo mismo que tú decías con respecto al cobre en China, en nuestro país la baja, ¿no es cierto?, de nuestras exportaciones de cobre muestran un detrimento dentro de nuestra balanza comercial. Sí, mira, interesante, ya que tocaste lo del cobre, hacer el siguiente ejercicio. Es muy distinto, no es tan distinto cuando se analiza el precio del cobre hoy día, supongamos un promedio de 2,3 por 700 pesos del dólar. Uh-huh. Estamos hablando de 1.610 pesos en medido la libra de cobre, promedio de 2,3, 2,4, son 1.600 pesos APP por libra, medido en pesos. Si tú llevas ese cálculo y dices promedio de 4 dólares por un dólar en 4.50, que es donde se mantenía, es 1.800 pesos. O sea, hay una diferencia que no es mayor al 10% de disminución en el precio de venta. Y eso es lo que de alguna manera muestra que si bien la industria del cobre hoy día está mostrando esfuerzos importantes por reducir costos, que son mayoritariamente en pesos, y ahí es donde está la razón del análisis. Y además de eso, están en algunos meses disminuyendo producción, que ha generado una volatilidad muy grande, que es lo que explica estos movimientos que uno puede ver en el IMASEC, que yo de alguna manera te lo anticipaba después de conocer la cifra, porque cuando tuvimos un IMASEC de 1,5%, 1,6%, la razón que estaba detrás era una caída importantísima en la producción de cobre, el orden de 9%. Entonces, cuando sale la cifra de menos 1, uno dice, ese es un mes donde esta industria generó mucha producción. ¿Y cuál es la razón que explica que no caiga tanto la producción de forma pareja? Es lo que te estoy señalando, que en definitiva el diferencial de precio medido en pesos no es mayor de un 10%, y por lo tanto todavía muchas operaciones de las mineras siguen siendo absolutamente rentables a pesar de las disminuciones importantes que ha tenido en productividad laboral y en la productividad de los yacimientos mismos por disminuciones en la ley del mineral, etcétera. Pero la verdad que es bien distinto, cuando te dicen, mira, la operación de tal minera con un precio de la libra de cobre bajo $2.20 no es tan rentable. A ver, pero ¿con qué? Falta algo en esa frase. Es distinta la multiplicación, como tú dices, ¿no es cierto? De estos dólares 2.23 ¿con qué precio el tipo por de cambio? 500 a $2.23 por 700. Y la verdad que ni siquiera era 500, o sea, convengamos que está en 4.50, 4.60 presionando a la baja. Por lo tanto, ese es un escenario, o sea, es algo que hay que mirar y no hablar tanto en términos brutos de solamente el valor de la libra de cobre medida en dólares, sino que también medida en pesos. Eso es una noticia bastante alentadora, una visión un poco más positiva. Siempre tratamos, ¿no es cierto?, de entregar, de mirar algo, rascar. ¿Dónde está lo positivo, no es cierto? A ver, y lo importante es que las compañías mineras, no todas, pero tienen un porcentaje, desconozco exactamente en su estructura de costos, pero mucho mayor del 60-70% medido en pesos. Y por lo tanto, el mover tierra para poder extraer una libra de cobre medido en pesos, claro, ha sufrido un incremento importante desde el punto de vista de los costos en los últimos años, pero todavía medido en pesos el ingreso no ha caído todo lo suficiente como para llevar a esas operaciones a pérdida. Tú hablabas del IMASEC, fíjate, este 2,6%, y al parecer la cifra, ¿no es cierto?, que está viendo la OSD recorta igual la proyección para el próximo año a 2,6%, fíjate, desde un 3, déjame chequear, un 3,7, muy por debajo del 3,7 que previsto en el reporte de junio pasado, y también para este año, ¿no es cierto?, baja de un 2,9 a un 2,2%. En línea, ¿no es cierto? 2,9 no tenía por dónde. No, a estas alturas del año tendríamos que crecer al 5 o 6% en los 3 meses que queda para poder acercarnos a un crecimiento de 2,9, y creo que más incluso. Exacto. Lo que sí está claro es que, no es que esté tan claro, pero está bastante jugado el año, y mi impresión es que no vamos a crecer por debajo del 2% como algunos han sugerido, sino que más bien nos vamos a ubicar en el 2, el 2,1,
y difícilmente en un 2.2. Difícil, lo veo bastante complejo. Yo creo que finalmente va a ser un 2,1% y hay que esperar qué es lo que ocurre con las revisiones que se hacen trimestrales, porque este número que estoy construyendo finalmente está hecho en base a la estimación y a las mediciones que se han hecho del IMASEC en los últimos meses. Viste también durante, no me acuerdo si fue hoy día o ayer, en el diario se habla un poco sobre las inversiones que vienen para el próximo año y cómo la torta de inversiones ha variado de una manera bien importante. Y lo comentamos la semana pasada. Si mal no recuerdo, minería, lo voy a chequear ahora mientras tú me dices tu opinión, era un 24%, y lo que está liderando ahora el tema de inversión era el tema energético, un 32%. Entonces ahí la torta de inversión ¿cómo cambió? Cambió completamente, y en esa torta, en ese análisis también se ve un poco que va a seguir la inercia, ¿no es cierto? No va a haber no se le va a pegar tan fuerte a nivel de empleo, que es otra de las preocupaciones que nosotros hemos comentado aquí en el programa, y que obviamente que eso, porque hay proyectos que están andando y son proyectos que, por ejemplo, ¿no es cierto?, tienen que ver con construcción y ese tipo de proyectos intensivos, ¿no es cierto?, en contratación de personas, ya sea privada o ya sea pública. O infraestructura Exacto. productiva, por llamarlo así, que vendrían siendo lo que son los grandes proyectos de ya sea o de los yacimientos y todo lo que ello involucra, o bien de algunas centrales hidroeléctricas, sobre todo, que son las que más demandan mano de obra asociada a infraestructura. Efectivamente, y lo comentábamos, cambió la torta desde proyectos de inversión que se anunciaban para los 10 años siguientes, cuando estábamos en el 2012 o 2013 con este precio del cobre que rondaba los $4. La verdad que 2/3 de los proyectos de inversión estaban asociados a minería, y hoy, tú bien lo dijiste, bajan no a 2/3, sino que bajaron a 1/4 del total. Se reequilibra el portafolio. Eso va muy de la mano en el caso del cobre con lo que pasa en China, y por lo tanto, si es que uno revisa cuáles son las proyecciones que está entregando China en relación a su crecimiento futuro, etcétera, la verdad que es una tendencia que debiéramos ver al menos por los próximos 2, 3 y 4 años, donde los proyectos de inversión en minería van a quedar restringidos a aquellos proyectos que son los más rentables, aquellos proyectos que consideran una baja incidencia de capital humano, y que de alguna manera hay muy buenas leyes de mineral y que son intensivas en capital, y que por lo tanto figuran como más o menos rentables. O sea, no se va a invertir en todos los proyectos. Ya no va a ser volumen, sino que calidad en lo que se va a invertir. Obviamente, como los recursos, es lo que pasa cuando los recursos empiezan a ser escasos. Van a rankearlos y efectivamente van a haber proyectos que van a quedar ahí en carpeta para ejecutarse en otro momento o en otro periodo de la economía mundial. Y para eso, por lo que hemos visto, por los datos que ha entregado China, por la información que ha ido dando, todo parece ser que, como te digo, van a pasar al menos unos 2 o 3 años antes de que nos demos una vuelta de ciclo. O sea, ya pasó el auge de los emergentes, hoy es más bien un periodo para mirar bien Estados Unidos principalmente, y en alguna medida algunos países de Europa que están empezando a levantar, y se nos cambió. Exacto. Se nos dio vuelta la tortilla. Bueno, en ese mismo análisis que hace la OECD también hay una estrellita, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la economía estadounidense, su proyección de crecimiento, y lo vemos, ¿no es cierto?, como los análisis dice que ahora la Reserva Federal va a mirarse el propio ombligo, es decir, va a mirar lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Y el dato del viernes fue fabuloso. O sea, increíble. O sea, una creación de empleo no agrícola, este empleo privado, que es lo es 275.000. Sí, y se esperaba, o sea, ya es una buena cifra. 71.000 fue. O sea, y ya 200.000 es una súper buena cifra. Exactamente, y llegó el desempleo en Estados Unidos a 5. Un 5%. Exactamente. Nivel que casi previo, a pleno empleo, ¿no? No necesariamente pleno empleo, cuando antes de la crisis subprime, durante el año 2008, tuvo tasas inferiores al 5% de desempleo, estaban en el 4.4, 4.6, pero efectivamente ya está convergiendo
a una cifra que es la histórica relativamente baja que ha tenido la economía norteamericana. Fíjate, tú hablaste de la economía estadounidense y también hablaste antes del tema del crecimiento de China, y ya desde que anunciaron este plan quinquenal la semana pasada, se ha tocado mucho el tema de este crecimiento de un 6,5%, que va a ser como el piso, dicen los chinos, de crecimiento para los próximos 5 años. Y en esa misma línea, fíjate que hay un análisis bien interesante en el Wall Street Journal, hoy, que habla sobre China y su prioridad al crecimiento en el corto plazo, sacrificando incluso algunas reformas más estructurales que se han planteado, ¿no es cierto?, dentro de lo que es su modelo de desarrollo. O sea, para ellos es mucho más importante el tema del crecimiento que las reformas que se han planteado. Y ahí está un poco, explica las tendencias contrapuestas y cómo, ¿no es cierto?, el análisis de transformar esta economía en una economía esencialmente en inversión y en exportación a una economía en consumo se va a atrasar un poquitito más. ¿Qué estás viendo? No, estaba compartiendo con quienes siguen el programa en Twitter el gráfico de evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos, donde se muestra este pic que supera levemente el 10% durante el año 2009. A ver, sí, hoy día, bueno, sale en extenso y sí, bien interesante el reportaje que tú comentabas, porque de alguna manera también se da cuenta de la trastienda en el marco de la discusión interna a nivel político de primer ministro, presidente, consejo, no sé cómo le llamaban, consejo, pero era un consejo como para el desarrollo de la economía china, donde pero todo eso dentro del marco del Politburo, ya lo hemos visto, ¿no sé? Toda la estructura en China es totalmente lineal. O sea, son 22 personas, 25 personas que de alguna manera determinan el desarrollo, donde se dio la discusión de dónde iban a poner los énfasis, si los énfasis los colocaban hoy en la construcción de más aeropuertos, más carreteras, que es un poco el modelo al cual está acostumbrado China para crecer, o se enfocaba en una economía más orientada a los servicios, al consumo por parte de los mismos chinos, el consumo de las familias, un mayor endeudamiento, y qué condiciones y qué medidas tenía que tomar el gobierno entonces para poder sostener un modelo de crecimiento bajo esa... vale la pena leerlo porque está ahí cómo... tú te lo sabes bien, Xi Jinping asumía la responsabilidad política asociada a un crecimiento inferior a la meta de 7%, pero se comprometía al 2020 a crecer al menos como piso en un 6,5%, de manera tal de duplicar el ingreso de los chinos desde el 2010 al año 2020. Bueno, y ahí tiene un desafío bien grande, porque la verdad que la clase media que está surgiendo en China le queda mucho camino por recorrer. O sea, todavía la diferenciación entre los que tienen muy poco, incluso estos que ganan, la cantidad de personas que ganan menos de $1, y los millonarios chinos es demasiado extenso. Falta un grueso, y ahí está el consumo. En la clase media está el consumo. Lo mismo, y eso ahí genera oportunidades de negocio súper interesantes para pequeños y medianos empresarios que tienen la posibilidad de salir y exportar, porque esa masa de consumidores enorme que va a evolucionar en la calidad y en su tipo de consumo, demandan productos distintos y en intensidades diferentes, y por lo tanto por ahí podría venir un segundo efecto de crecimiento bien interesante para algunas empresas. Bueno, ahí siempre está, ¿no es cierto?, el olfato de los emprendedores y ver de repente en crisis o en vacas más flacas unas oportunidades de crear nuevos negocios. Y nosotros tenemos que crear una pausa en este minuto, ¿te parece, Javier? Sería bueno. Sería bueno. Y yo les quiero comentar en esta pausa que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 19 minutos. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras
BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Hoy es lunes, así que está conmigo Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián y panelista Panelista de los días lunes. No, ahí ha estado conmigo. ¿Estás sacando la cuenta de los años? Sí, una cantidad de años hemos estado juntos. ¿Viste? Si ya te leo y ya sé para dónde vas tú. Sí, te miré con cara de ¿cuántos años? ¿Me has visto salir? ¿Has visto cómo me salen las canas? No tenía ninguna cana y a mí no tengo ninguna arruga, me tenés que decir. Ninguna, no, pero ninguna. Hicimos un pacto. Sí, oye, 3 años ya este programa. 3 años. Y en el grupo de las radios de acá, 5. Sí, porque la verdad que antes estábamos en otra radio aquí que era del grupo que luego... Exactamente. La 95.3. Mira, la memoria tuya. La 95.3. También hacíamos un programa económico. Ya que estamos en el recuerdo, ¿te parece si uno le manda un saludo? Hoy día me llegó a la casa un diario que al principio traté de entenderlo, ¿Ya? porque era multiplicado por 5, que era el Diario Financiero. Que Sí, está el en edición aniversario, cumple 27 años. 27 años. 27 años. Ya que estáis viejo, Roberto Zapaja. Exactamente. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Roberto y a todo su equipo. Exactamente, a todo el equipo del Diario Financiero y a Roberto, que también. También fue panelista y hicimos un programa juntos. Bueno, él tiene el programa en la mañana, pero en algún minuto trabajamos juntos en este programa en la 95.3. Así que... Tiene un humor muy divertido, Roberto. Sí, Roberto, que además es sobrino de un gran amigo, Nasir Zapaj, que es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Nasir, encantador. Y Roberto es sobrino de él. Entonces, la verdad que está todo en familia. Estamos todos, y son de mi mismo gremio, son de los árabes. Entonces, más me gusta. Así es que... En fin, pero felicitaciones a toda la gente, porque 27 años, un negocio y un medio de comunicación en papel, un diario que finalmente se está transformando en un referente. Exacto, ya ha evolucionado, ha incluido nuevos negocios nuevos dentro del core central. Y a los que no les llegó el diario, de verdad, yo los invito a que lo compren porque viene súper grueso, como una edición semanal. ¿Ya? Trae 5 cuerpos independientes con unas entrevistas súper interesantes. Por ejemplo, Segismundo Schulen el mismo, el presidente de la Asociación de Bancos, entrevistando al superintendente de banco, don Eric Parrado, 2-3 páginas, súper interesante, fíjate la edición, la verdad que vale la pena además felicitar la iniciativa de producir ese mostrar algo distinto, sí, yo creo que eso es lo más importante. Estuvo muy bien, Roberto, ahí. Para captar nuevas personas, para captar nuevos auditores, nuevos también electores, tiene que ser uno creativo, exacto, ¿o no? Exacto. Tratamos de ser creativos aquí en el programa, tratamos de hacer un programa lúdico, entretenido, y comentar distintas cosas como esta, que también está en el ambiente exactamente. Financiero. Bueno, yo quiero comentar contigo, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ya que estamos hablando de tan buenos resultados que encontramos la semana pasada en la economía estadounidense. ¿Qué ha pasado con las empresas? Durante toda la semana, en este prácticamente un mes en el cual se han entregado resultados, hemos estado comentando el grueso del desempeño de cada una de las empresas de los distintos sectores. Y ya, como tú adelantabas, está el 90% de las empresas ya reportadas ya. Así es. ¿Este es el último, ¿no? ¿Reporte? No, queda reporte esta semana. No, pero ¿este es el último del año? No, pues está después en enero. En enero está el resultado del último trimestre. El último trimestre del año. A ver, reportadas 444 empresas del Standard & Poor's, un poco más del 93% de la capitalización, o sea, prácticamente el 100%. Tenemos que hay una caída en las ganancias de las empresas del Standard & Poor's 500 de 2,2% y una caída en sus ingresos, vale decir, en sus ventas de 3,7%. Lo comentábamos la semana pasada y es que este número aquí hay que abrirlo y hoy día el análisis viene por 2 vías. Primero, descontando el sector energía. El sector energía es el que explica la mayor caída y si tú quitas el sector energía, la verdad que los resultados son bastante distintos. Y digamos por qué el sector energía baja, por el precio del petróleo, por supuesto. Eso es. El precio del petróleo golpea a la gran mayoría de las empresas que componen este sector y ahí la verdad que lo que ocurre descontando se me perdió el dato. Lo que ocurre es que las utilidades crecen. Mira, pasan de caer 2,2 a crecer 4,5% cuando tú excluyes el sector energético y las ganancias pasan de perder 3,7% a crecer un 1,4%.
Y aquí es donde se hace sumamente interesante analizar cuál es el momento y cómo de alguna manera ese antecedente se puede sumar a la decisión que pueda tomar la Reserva Federal en diciembre. Y tiene que ver con abrir y separar aquellas compañías cuyos ingresos, y el ejercicio que hicimos fue el siguiente, los ingresos generados dentro de Estados Unidos y los generados fuera de Estados Unidos. O sea, cuando tú ves cuál es el comportamiento en las utilidades y en las ventas de las compañías cuyos ingresos en más de un 50% están fuera de Estados Unidos, la verdad que la fortaleza que ha ido tomando el dólar durante este año les golpea de manera importantísima. Y las empresas que están enfocadas al consumo interno, vale decir que venden más del 50% de sus ingresos dentro del mercado norteamericano, la verdad que lo que ocurre es que muestran un crecimiento en utilidades y en ventas muy en línea con lo que vimos el día viernes en la cifra de desempleo o de creación de empleo. Bueno, ahí está un poco lo que está pasando, el robusto consumo interno en Estados Unidos, que explica un poco más del 60% del producto, y es muy importante. Entonces, obviamente que, como dices tú, todas las empresas que están ligadas o que nutren ese consumo se han visto favorecidas y las otras no tanto. Mira lo que pasa, las que venden más del 50% de sus ingresos dentro de Estados Unidos, sus utilidades crecen 10,1% y sus ingresos 4,7% de crecimiento. A diferencia de eso, las que venden las que tienen más del 50% de su ingreso fuera de Estados Unidos, ¿qué tipo de empresa? La Coca-Cola, 3M, las aerolíneas Delta, por ejemplo. Aquí tengo un resumen después de los statements que ellos hacen en sus balances. El mismo Alcoa, que sorprendió con una caída importante a la baja. Bueno, sus utilidades. ¿Y qué pasó bien de colado? ¿Te acuerdas que hubo un colapso bursátil en China? Entonces Alcoa pasó bien colado. La noticia de que cayeron como cerca de 40 y tantos % sus utilidades en el trimestre año a año. Bueno, las utilidades de todas esas empresas cae 2,1% y sus ventas, mira bien, caen un 4,9%, porque claro, medida en dólares, al fortalecerse la moneda local, sus ingresos caen y le ha pegado fuertemente, y es lo que declaran todas estas compañías cuando hacen el statement de la entrega de resultados. Por lo tanto, si te fijas, hay que descomponer muy bien. O sea, si uno concentra la mirada en empresas que tienen un componente de consumo muy fuerte dentro de Estados Unidos y que pertenecen a los sectores que están más asociados al empleo, como son, por ejemplo, el consumo discrecional, que es el segundo o tercer sector de mayor crecimiento, te vas a encontrar con empresas que tienen crecimiento de utilidades de más de 2 dígitos, pero por lejos. El consumo discrecional en Estados Unidos creció un 13,2%, y ahí el que más destaca es, por ejemplo, la fabricación de automóviles, que tuvo crecimiento de utilidades de 60%, venta de muebles 26%, y así. Por lo tanto, hay que diferenciar. O sea, cuando uno mira el Standard & Poor's 500 subiendo o bajando en base solamente a las referencias que hay del resultado del movimiento en tasas de interés o de algún dato en la economía china, la verdad que cuando uno hace doble clic sobre ciertos sectores y sobre ciertas acciones en específico, la verdad que hay algunas que están andando muy muy bien, y parte importante de la caída que uno puede ver y que es una disminución en el ritmo de crecimiento al aislar el factor de los sectores que están incidiendo más fuertemente, como es energía, tú te quedas con una economía, o sea, con empresas dentro de una economía que van muy bien prospectadas y que están respondiendo bastante bien en el crecimiento de sus utilidades y sus ingresos. ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿Cómo han dado el reporte de las empresas tecnológicas? Las tecnológicas... Porque te acuerdas que en reportes anteriores había como algunas que le había ido muy bien y otras que le había ido más o menos, ¿no? Se mantuvo esa tendencia, reportó muy bien Facebook, anduvo bastante bien Amazon, mira, ahí Twitter hay una, no anduvo tan bien. Twitter no, decepcionó de manera importante. Ya se me empezaron a confundir algunas, pero en general Apple, ¿qué pasó con Apple? Apple reportó bien, se mantuvo, está hoy día cotizándose al orden de $120-121 la acción. Recuerda que cuando estaba en torno a 105, 107, nosotros decíamos que cuando se ajustó, que era una buena oportunidad de entrada. El mercado sigue dividido ahí en relación a la duda que queda de si que va a ser sostenible una compañía cuyos ingresos provienen en 2/3 partes solamente del teléfono,
y cuánto tiempo eso puede mantenerse y sostenerse. Pero la verdad que reporta cifras de venta de 60, 70 millones de unidades trimestre a y eso trimestre. es verdad. La verdad que ahí lo que le pega, porque por ejemplo el Apple Muy Watch monoproducto. tampoco ha tenido Ninguna incidencia. O sea, una ninguna empresa incidencia. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cuando tú ves después los comerciales del iPhone 6S, cuáles son realmente, tratan de sacar, porque uno dice, ¿por qué cambiar un iPhone 6 si son prácticamente iguales? Idénticos, claro, algunas aplicaciones de lectura, etcétera, pero esencialmente es el mismo producto. Entonces, bueno, y es un mercado además muy dinámico, que año a año hay una innovación nueva y eso puede determinar el éxito o el fracaso de una porción muy importante de los ingresos de la compañía. Pero hasta ahora no decepciona, reporta muy bien y en general las compañías gringas que están vinculadas al mercado interno han andado bastante bien. Bueno, vamos a ver la próxima semana ya hacer el resumen final, porque yo creo que ya esta semana quedan algunas poquitas. El cierre final. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile.